Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas a nuestro estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 20 del tratado de Baba Metzia y con ello vamos a terminar el primer capítulo del tratado. Nos dice la Mishnah, Matzah Igrot Shum, es decir, documentos de evaluación, es decir, que el Bedín evalúa los bienes del que pidió prestado, para el que dio el préstamo, etcétera, es un Igerot Shum de Igerot Mazón, es decir, un documento en el cual el Betín fija el sustento que le tiene que dar el marido a las hijas o a su esposa, ¿sí? Que se divorció de ella, etc. O encontró Shtareh Halitzá, documentos de Halitzá, es decir, que el Yabam liberó a la mujer y que queda permitida para casarse con cualquier hombre. U, un miunin, es decir, miunin es un documento Leedut Shemeina Haketana, es decir, Mien. Habíamos visto el caso de la niña que el padre la había casado y cuando la niña llegaba a la edad de los 12 años, ella podía renunciar a esos kiddushin que le había hecho el padre. Ushtare Birurin, es decir, documentos de esclarecimiento. Lo va a explicar más adelante la Gemara. Bejol, Maase Bedin y cualquier otro documento que está certificado por el Bedín. Entonces dice Arezé Yahzir, lo tiene que devolver al dueño del documento. Sabe la Mishnah que hay algunos casos que incluso que encontró un documento de una deuda, también tiene que devolverlo. Dice Matzah, Bejafisa o Bedruskema. Se encontró dentro de un utensilio que se llama Jafisa, que es una especie de de, de cartera de cuero, ¿no? Eh, en Tahrij Shel Shtarot o Agudá Shel Shtarot, se encontró un Tahrij, unos documentos unidos entre sí, enrollados juntos o atados juntos, al de Yahzir tiene que devolverlos. ¿Por qué? Porque como vamos a empezar a estudiar a partir del próximo DAF, en estos casos lo que hay aquí es un simán, es decir, hay una señal que hace que eso sea reconocible y entonces el dueño puede reclamarlo. De cama, Bagudá, hay cuántos documentos tienen que estar atados juntos o en el Tajrij, Shel Shtarot, Shelosha, tiene que ser tres, que Shurim debes de que sean atados unos con los otros. Ahora, Rabban Shimon Gamliel dijo Rabban Shimon Gamliel, Zádalo Mishelosha, una persona que pidió préstamos a tres personas diferentes, ¿sí? Y perdió los tres documentos y alguien nos encontró tres documentos en los que Shimon le pide prestado a Rubén, a Leví y a Isahar. Entonces dice Yazir, la lobe, se le devuelve al que pidió el préstamo. Shelosha Halovin Minaihad. Ahora, tres documentos de personas que piden prestados a un mismo acreedor, Yahzir la malve, se le devuelve al acreedor, al prestamista. Matzashtar, Ben Shetarotab, ahora encontró un documento, ¿sí? Que dejaron en su poder entre sus propios documentos. Beno Yodea, Mativo, y no sabe qué tipo de documento es. ¿Se olvidó? Entonces, Yehe Munach Ach Yaboliau, que lo deje ahí en ese lugar hasta que venga Liao Naví para decirle a quién hay que dárselo. Im Yesh Mahem Sinfonot, y si tiene junto con esos documentos recibos, ¿sí? Eh, Yaase Mashe Basinfonot, tiene que actuar en función de esos recibos. Muy bien. Dice la Gemara. Maishtare Berurin, ¿qué significa estos documentos de esclarecimiento? Explica y dice, ajá, Targema, así explicaron en Babel, Shtare ta'anata, es decir, Sofre Dayanim, Hayukotvim al ta'anot Baale Hadin, es decir, documentos eh, de ta'anot, de argumentos, ¿sí? Que Shelo Itanu Shuv Ta'anot Ajerot, es decir, que cuando una persona venía
y daba un argumento delante del Bedín, el Bedín lo escribía para que después no volviesen a utilizar el mismo argumento. Ahora Rabbi Yirmiyah que dijo, Ze borer lo ejad, ze borer lo ejad. Y cuando los dueños, ¿sí? Balei Adinim, borerim lahem dayanim, sheyidenu otam. Es decir, que cada uno elige jueces que le juzguen a ellos. Tuvim lahem, es de din, es de dayan, birer, olejad. Y entonces ahí escriben en un documento quién fue el dayan que esclareció cada uno de los casos, que de shelo yahzeru bahem, para que no vengan a cuestionar esos documentos. Dijimos, Bejol Maase, Beddin, Hareze, Yahzir, todo documento que está certificado por el Beddin, hay que devolverlo al dueño original. Oh, dice, pregunta la Gemara, Augita, entonces ese get de la mujer, de Ishtekach Bedina, de Rabuna, que se encontró en el Beddin de Rabuna, de Abe que estaba escrito en él, Beshibre, Mata, de Al-Rajis, Nahara, que ese get fue escrito en la ciudad de Shibre, que está junto al río Rajis. Y aquí que habíamos dicho que a lo mejor es otra ciudad, a lo mejor es otro Yosef Ben Shimon. Bien, entonces, ¿qué vemos? Que es un documento del Beddin y que no habría que devolverlo porque se sospecha que a lo mejor es otro Yosef Ben Shimon o otra ciudad que se llama igual. Amar Rabuna, dijo Rabuna, Hashinan, Lishne Shivre, sospechamos que a lo mejor hay dos ciudades que se llaman así. Amarle Rojizda, le Raba, le dijo Rojizda, Raba, Puk Ayen. Sal y busca la respuesta. Le hurta y a la tarde va a leer Rabuna, Mina, te va a venir a preguntar Rabuna. Ya lo vimos esto, ¿verdad? Nafak salió, Dak, Beshkach, fue y buscando, puntualizando, preguntando. Ditnat, como se enseñó en una Mishnah, en nuestra Mishnah. Colma hace Bedín, Ares del Yahzir, que todo documento que está certificado por el Bedín tiene que devolverlo. Amarle Rabam Bram, le dijo Rabam Bram a Rabba, Ji, Pashit, Mar, Isura, Mamona, dice, tan fácil es para ti coger y arreglarte con una prohibición económica. Amarle le dijo Rabba a Rabam Bram, tarda, es decir, Meshumam, es decir, pesado. Aren Khan, Kol, Kushya, no hay ninguna pregunta aquí. ¿Por qué? Shtereh Halitza, me unin. ¿Por qué? Porque también está enseñado en esta Mishnah los documentos de Halitza y los documentos de la niña que renuncia. Y nosotros estudiamos la Mishnah, que tiene que devolver el documento que encontró. Veav, Shehem, Isurim, a pesar de que ellos están prohibidos. Sapere, tal Gemara, nos cuenta Gemara, Shebe Gemar, Anidón, Paka, Arza, de Berrab. Es decir, que cuando terminó ese juicio, se rompió la columna del Bet Midrash de Rab. Mar, es decir, Ramambrama, Mar, Mishum, Latai, es decir, ¿qué dijo Ramambram? ¿Esto por qué fue que se rompió la columna? Por mi culpa, por mi suerte. Didi para acá. Latai Didi para acá, por mi culpa se rompió. Es decir, Gadafti Bekarat Li tarda. Es decir, que me enfadé y le llamé tarda, pesado. Umar y Rabá, ¿qué dice? Amar, Mishum Letai Didi para acá. No, se rompió por mí la columna. Muy bien. Ahora, estudiamos en la Mishnah. Sheim Matzah Bejafisa o Bedluskema. Si encontró esos documentos dentro de una carterita de cuero, que los tiene que devolver. Ahora, Mai Sefa, ¿qué es lo que dice al final? Amar Rabba Barbarjana, dijo Rabba Barbarjana, dice Hamad Ketaná, es decir, una cantimplora chiquitita. Mai Dluskema, ¿qué es lo que significa Dluskema? Perdón, Mai Hasifa, ahora sí. ¿Qué es Hasifa?
¿Qué es esa prenda? Es una cantimplora chiquitita, o como una cantimplora, ¿no? ¿Y qué es druskema? Dice, Amar Rabá, dijo Rabá, Bar Shamuel. Dice, Pelica de Sabe. Es una gran bolsa de pie que los ancianos suelen llevar con ellos. Muy bien. Continúa la Mishnah, y lo que estudiamos en la Mishnah, continúa analizándolo la Gemara. Dice, Tahrich Shel Shtarot, o Agudá Shel Shtarot. Es decir, los dos nos está hablando de una unión de documentos, varios documentos juntos, ¿verdad? Tanu Rabana, enseña nuestros sabios una verita. Kamahu Tahrich Shel Shtarot. ¿A qué se llama un Tahrich de documentos? Dice Shelosha Kerujim de base. Es decir, tres documentos que están enrollados uno con el otro. Mekamahi Aguda. ¿Y qué es una Aguda? Shel Sharot de documentos. Shelosha Keshurim de base, tres atados unos con otros. Contra Gemara, Shmat Nina, ¿qué entiendes de aquí? Kesher Simán. Es decir, que el nudo se considera un simán para poder devolver un objeto perdido. La Gemara rechaza y dice, no se debe responder así, no se debe explicar así la vereita. He aquí, Tane Rabijilla, es decir, la vereita, una agudá de Shtarot se refiere a tres atados. Es la opinión de la vejilla. Shelosha Kerujin de BZ. Y, y ají. Si es así, Hainu Tahrij. Entonces tendríamos lo mismo que un Tahrij. Shekol Shit de Jabre. Es decir, que cada uno y uno de vosotros tenéis que ir al Bereshit de vuestro amigo. Perdón. Shekol Ejad Bejad. Berrosha de Jabre. Muy bien. Ahora, Ilu, pero Agudá, ¿qué es una Agudá? De Ramu Adare Uhrujot. Es decir, Shekaraj, Otam, Keshemunahim, Ashtarot, Ejad, al Gabe Asheni. Es decir, que los enrolló cuando uno estaba sobre el otro. Pregunta la Gemara, May Mahris, ¿qué quiere decir que hay que publicar? Eso que encontró. Responde la Gemara y dice, Menain, Menain, Matzati, Shorosha, es decir, Minyan, perdón. ¿Qué va a decir? ¿Qué es lo que tiene que publicar? Y dice, encontré tres documentos. Y él va a venir y va a decir, estaban enrollados así. May aire tlata. Entonces dice, ¿por qué justamente tres? Afilu Nami, incluso si son dos, también debería devolverlo. Es la que llama Rabina. Entonces es como aquello que dijo Rabina. Taba Mahriz. Es decir, que vamos a ver más adelante. Dice Taba Mahriz. La persona que lo encuentra no va a decir cuántos encontró, va a decir, encontré documentos. Y él va a venir y te va a decir cuántos. A Hanami aquí también. Shtare Mahriz. ¿Qué es lo que va a publicar? Encontré documentos. Ven tú a decirme cuántos. Muy bien. Rabbi Shimon ben Gamliel, Omer dijo Rabbi Shimon ben Gamliel, Ejada lo ve Mishlosha, es decir, uno que encontró documentos en el que una persona le pide prestados a tres personas, tres documentos. Y Axir lo ve, se le devuelve al que pidió prestado. De Isar cada taj, porque si viniese a pesar de Malvin, Ninhu, Sheilu, Naflu, que si se le cayeron esos documentos a las tres personas perdón, al que pidió prestado, o a los tres que dieron dinero, Maibau Gabe Hadade, ¿cómo se reunieron esos tres documentos en un mismo lugar? Dilma, Minhu Asle, a lo mejor se reunieron para qué, para cumplirlo, para decir que se devolvió. Dice, entonces decíamos que, ¿cómo es que se reunieron todos esos documentos en un mismo lugar? A lo mejor es que fue para que los cobren, para que se lleven a cabo. Es decir, para que escriban que se cumplió el documento. Responde la Gemara y dice, de la Mishnah estamos hablando, Dimkaime, es decir, que cuando los documentos Kebar, Mekuyamim, ya están ahí, ya existen esos documentos.
Pregunta la Gemara, Dilma, Midad de Safra Nafil. A lo mejor se le cayeron esos documentos del escriba, de un mismo escriba que estaba escribiendo para todos. Responde la Gemara y dice, Lo Mashe Inish Kiyume Vidad de Safra. Dice, no deja una persona su documento en manos del sofer. Por lo tanto, no podemos sospechar que se cayó al que pidió el préstamo, al que prestó, perdón, sino al que pidió el préstamo, que tenía los tres préstamos. Estudiamos en la Mishnah. Shelosha, tres documentos. Shelabu Mehad, que todos pidieron prestados a una sola persona. Se le devuelve al prestamista. Muy bien. De ahí Salkadataj, porque si viniese a decir de lo vi Ninhu, que a lo mejor esos documentos son de las tres personas que pidieron prestado. Repetimos, en este caso, ¿cuál es? Rubén le presta a Shimón, Leví e Isahar. Entonces, ¿me vas a decir que le vas a devolver a Rubén, Shimón e Isahar? Si me vas a decir que es de cada uno de ellos, Maibau Gabe Hadade, ¿cómo se reunieron todos en ese mismo lugar? Después, pregunta la Gemara y dice, Dilma, le machtebunhu asle. A lo mejor vinieron al sofer para escribir los documentos. Si se les cayó al sofer, responde la Gemara y dice, Diechtive bitlata ya de safre. Los documentos fueron escritos por tres sofrim diferentes. Dilma, le kiyuminhu asle. Entonces pregunta la Gemara, a lo mejor se le cayeron mealovim de los que pidieron prestados cuando mandaron Ejad mehem shaliach, mandaron cada uno un enviado para cumplir lo que dice el documento y pagar. Responde la Gemara y dice, Malve mekayem shtare. Es decir, es lo habitual que es cumplir con los documentos de deuda. ¿Sí? Le fiche, lo sé, le gabotbo. Porque el que presta quiere cobrarlos. Ajlové, lo me cae mishtare. Pero que el que pidió prestado se preocupe de mandar a pagar, eso no suele pasar. Ahora, pero estudiamos en la Mishnah. Im yeshimahen, si hay junto con esos documentos sinfonot, habíamos dicho que eran como recibos. Y hace más sinfonot, que haga lo que dice el sinfón, el recibo. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, perdón, dijo Rabbi Yirmiyah Baraba, Amar Rabba, en nombre de Rab. Sinfona yotze mitaja de malve, un sinfón que sale de las manos del malve, del prestamista, Afalpi Shekatu, a pesar de que esté escrito en este documento, en este recibo, Bichtaviado, de puño y letra del prestamista, Eno Ela Pasul, perdón, Eno Ela que Mesajek Upasul. No es más como que una broma y es inválido. Ahora, Lomi Valle no hace ni siquiera falta decir que Shekatu Bichtaviad Sofer, que si no está escrito, ya no es por puño y letra del que prestó, sino que es de un sofer aparte. Dedícale memar, ¿qué es lo que podría decir? Safra y trámele de cataba, a lo mejor el sofer se, conju- se, mm, se compinchó con el que pidió el préstamo y entonces le escribió un documento, el afilu tu viado, entonces incluso que está escrito de puño y letra del prestamista, azul, no es válido. Porque saber qué es lo que opina el prestamista. Dilma, mi trame, a lo mejor me van a engañar. Beatia, y va a venir el que pidió el préstamo el viernes, justo antes de Ben Hashemashot, justo antes del crepúsculo, donde no hay tiempo para escribir ese, ese documento, ese recibo. Recaparali y me va a pagar en ese momento. De Iloya Yehivna le. Y si no traigo este recibo como prueba, lo yehiv li zuze, no voy a recibir dinero. Esto Ana, entonces, ¿qué dice? Lo voy a escribir ahora, este documento, este recibo. De Hiati Eli Zuze, para que cuando me traiga el dinero, átanle, se lo voy a poder dar inmediatamente. Pregunta entonces la quemará a Rabbi Yirmiyah desde nuestra Mishnah. Tanan, se enseñó la Mishnah.
Im yesh, si tiene el prestamista, imagen, junto con estos sinfonot, junto con los documentos, ¿sí? Tiene sinfonot, tiene recibos. Y hace más sinfonot. Y haga lo que pone en los recibos. Queda más Rav Safra, como aquello que dijo Rav Safra, dice Shenimtza, Ben Sharot, Keroin, como aquella persona que encuentra entre sus documentos, documentos que ya están cortados. Es decir, ¿por qué los cortan? Para decir que ya se pagaron. A Hanami, entonces aquí también, Shematsu Ben Shtarot Keruim, es como, ese documento es como si se encontrase entre los documentos cortados. Tashma, ven y escucha la pregunta de Rabbi Yirmiyah de nuestra Mishnah. Dice, Nimtza Lehad, es decir, encontró a el nombre de una de las personas de la ciudad, que pidió prestado a dos personas, Ben Sharotab entre sus documentos. Es decir, un documento, un recibo, Shekatubbo, en el que está escrito, Shtaro Shel Yosef Ben Shimon Parua. El documento de Shimon Ben Yosef está cobrado. Y no sabemos quién es, ¿sí? ¿Quién es ese Shimon Ben Yosef? ¿Cuál es la ley? Dice, Shtaro Shenehem Peruim, los dos documentos están pagados. Es decir, hay dos documentos, ¿sí? A ver cómo dice esto, porque aquí dice la Bamenstein. שנמצא לאחד מאנשי העיר שלא בשניהם. Ok, seguimos. Decir Shekol Ejad, ¿por qué? Porque cada uno de ellos puede venir y decir que es sobre él que está hablando ese recibo. Y además, Rav Safra, como dijo Rav Safra, Nimsa Ben Sharot Keruin, se encontró entre sus documentos ya rasgados. Entonces, Hanami aquí también, Nimsa Ben Sharot Keruin, es como si hubiese encontrado entre sus documentos un documento ya cortado, porque ya se pagó. Tashma, ven y escucha, una pregunta más. Shevua Shelo Pekadnu Abba, es decir, Yesh Lahem Leishaba, dice, entonces la pregunta es así, sobre la viabilidad de nuestra Mishnah. Los huérfanos de un prestamista que vienen a cobrar por medio de un documento de préstamo de su padre, de los huérfanos del que pidió prestado, Yesh Lahem Leishaba, tienen que jurar, Shevua, el juramento de que es Shelo Pekadnu Abba, es decir, que en su testamento no le vino y dijo el padre que ya había pagado. Veshelo Amar Lanu Abba, y que no nos dijo el padre antes de morir que ya estaba pagado. Shelo Matzanu Ben Shlerotav Shelaba, y que no encontramos entre los documentos de el padre que falleció, Shtarze, este documento Parúa que estaba pagado ya. Responde la Gemara y dice, Amar Rav Safra, dijo Rav Safra, כשנמצא בין שטרות קרוין, cuando además de eso hay entre los documentos, hay otros que sí están cortados. ¿Qué quiere decir? Que si este no está cortado, quiere decir que no se pagó. Tashma, ven escucha, Sinfón, un recibo, Sheyesh Alav Edim, en el que también firmaron los testigos. Dice, Bejotmav, perdón, Yitkayem Bejotmav. La ley cuál es? Que se cumple según la firma. Emma, digamos a lo mejor, Sheitkayem Mehotmav, es decir, de las firmas, aquí dijimos Behotmav, y aquí decimos Mehotmav, de las firmas, de Shailinan Lehu Lesaade, es decir, que se le pregunta a los testigos si firmaron, y Parúa, y lo Parúa, si ya se pagó o no se pagó. Tashma, ven, escucha una prueba, que no es como lo que dijo Rabbi Yirmiyah. De la veredad que dice así, Sinfón, ese recibo, que es la Edim, que tiene testigos, Kasher, es válido. May Edim, ¿qué son los testigos? Edim y Yum, es decir, testigos que vieron cómo se cumplió lo que dice ahí. La llamará ahora una prueba de la veredad que dice, Ejinami Mistabra. ¿Cómo entonces podemos explicar? Mi de Katane, Besefa, aquello que se enseñó al final de la veredad, llena la Edim que no tiene testigos del sinfón,
Pasul, ahí está exento. Explica la Gemara y dice, Mayen al Abedin. ¿Qué quiere decir que no tiene testigos? Y lema, si me vas a decir de Leka y Labe Edim Klal, que no tiene testigos del todo, entonces vamos a decir, sí, Jaleme más de Pasul, tenemos que decir que necesariamente es inválido. Era Lab. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aedekiu, es decir, sobre testigos que establecen y dan testimonio de que ese acto tuvo lugar. Bufa, justamente. Sinfón, el recibo. Yeshala Abedin, tiene testigos que firman en él. Yitkayem Bejotamab. Se cumple, se mantiene. ¿Por qué? Porque está firmado. Ahora, en Al-Abedin, pero si no hay testigos, Veyotzim Mitachat Yad Shelish, ¿cómo entonces vas a hacer para que saque de la potestad de una tercera persona? O Sheyotze Leachar Hitum Shebarot, Shetarot, o que puedan salir esos documentos después de que ya firmaron los documentos. Kasher, en ese caso sería Kasher. Responde la Gemara y dice, Yotze Mitachat Yad Shelosha Shalish Kasher. Es decir, aquello que sale de las manos de un Shalish, de un enviado, es válido. Ya, Hemne Amalbe, porque ahí es fiable el que dio el préstamo. Shekataba et Ashobar, que escribió el documento. Shelish, es decir, Shalish, Bekar Mistabe, perdón, Bekar Shemesamer, Shemasar, perdón, lo et Ashobar, puesto que le pasó el documento. Dejen Shobar, y asimismo un documento. Ayotze, Leahar, Hitum, Sharot, Nami, que salió después de que ya fueron firmados los documentos. De Ilav, di Fria, es decir, que si no fuese y, porque si no fuese porque cobró ese documento, lo haba, merale, lishtara, lo haya malvé, el que dio el préstamo no le habría provocado que sea amable con él. Bien, por lo tanto, Shikatu, Betojo, Parúa, tiene que escribir dentro que ese documento fue cobrado. Hasta aquí llegamos en este DAF, que tengamos un excelente día. Adran Allah, Shenai Mojazin, Adran Allah, Shenai Mojazin, Adran Allah, Shenai Mojazin. Volveremos a ti, capítulo 2, que están sujetando una prenda. Bezrat Hashem, Belin Eder, Isku 20.